Hola, buenas noches a todos. La verdad, una disculpa porque nuevamente no me fue posible estar aquí con ustedes. Sin embargo, bueno, aquí la competencia 8, que la verdad es bastante extensa, voy a dar inicio. Eh, lo que podemos pues ver aquí son, más que nada para mí, yo lo comprendí o lo asimilé como todas las herramientas técnicas que podemos utilizar en este, pues en lo que se refiere todo a lo que es lectura, indagación e investigación. Entonces, bueno, primero nos habla de la parte de cómo el profesor debe de alguna manera, pues captar la atención del alumno, retener también su atención a través, utilizando lo que son contenidos, ya sean narrativos y expositivos. Sí, aquí nos habla del uso de diagramas, el uso de tablas, de gráficos, y también nos habla de la parte de cómo, pues de alguna manera, influye lo que es la retención de información de las tecnologías, el uso de recursos impresos. Nos habla de los organizadores de texto, que pues no es otra cosa más que toma de notas, extracción de conclusiones. Más adelante pues nos explica, obviamente nada más que pues cada una de las herramientas tiene un nombre, que obviamente los utilizamos. Por ejemplo, en mi caso yo ahorita que lo estaba leyendo, pues me daba cuenta de que son cosas que utilizo, o sea, en los libros de texto, solo que como que no me percataba de realmente cómo se llama eso, ¿no? Y bueno, la aplicación de estrategias para la realización de exámenes y bueno, y sobre todo también la parte de los propósitos de la lectura, cómo organizarlo, cómo conseguir el enfoque, motivar al alumno. Y nos habla, dice, conoce las expectativas de nivel de grado para las habilidades de estudio e indagación en los conocimientos y habilidades esenciales de Texas. En este caso, pues nos habla del examen, ¿no? Dice, comprende cómo fomentar la colaboración con las familias y con otros profesionales para promover la capacidad de todos los estudiantes de desarrollar habilidades efectivas de investigación. Sí, porque de hecho ya cuando vamos a ir avanzando, ya va involucrando técnicas de investigación. O sea, cómo logramos en el alumno eso, ¿no? Además, obviamente, pues de la comprensión. También nos habla, bueno, lo voy a mover aquí porque me está tapando el texto. Bueno, inicialmente nos habla del texto expositivo, en el cual dice la comprensión lectora de los alumnos se ve afectada por su capacidad para identificar y aprovechar la estructura del texto. Entonces nos dice que existen dos estructuras textuales, que es la narrativa y la expositiva. Aquí, bueno, a lo largo de toda la competencia, lo que yo me pude percatar es de todas las técnicas que puede hacer uso el docente, ¿no? El profesor. Entonces, los organizadores gráficos ayudan mucho a los alumnos a mejorar la comprensión del texto del alumno en el área de contenido. También nos habla de las estructuras básicas del texto expositivo, que es un problema, solución, o sea, ahí es donde involucras al alumno a que piensen en el, o sea, como que lo visualice o se involucre con el problema y entonces se encuentre una respuesta, ¿no? Y ahí pues nos plantea un ejemplo. La descripción, también un texto expositivo, pues descriptivo, dice que la atención se centra en proporcionar detalles específicos sobre un tema, persona, evento o idea. Un ejemplo, bueno, no mencioné el ejemplo del problema-solución, es por ejemplo, aquí nos habla de que dice, ¿por qué hay que salvar las selvas tropicales o preservar los combustibles fósiles? Entonces aquí es como que lleva al alumno a que le planteas una situación, que lo trasladas a que se lo imagine y entonces participen, ¿no? Ah, bueno, yo pienso que porque esto se les para el, no sé, para nuestro bienestar o para el planeta, ya es como que obtener, extraer realmente contenido o pensamientos del alumno, ¿no? Una como réplica. Y luego en el descriptivo nos habla, más que nada como ejemplo, dice detalles específicos sobre un tema, persona, evento o idea. Es una descripción de los planetas y sus características, ¿sí? Es descriptivo. Y en la causa y efecto, que es otro tipo de texto expositivo, dice que aquí lo que tienes es que incluye palabras de señalización, ¿sí? Para poder identificar esa estructura. Algunas palabras son por qué, para, por lo tanto, como resultado y en consecuencia.
No sé si aquí se pudiera tomar como conectores, pero bueno, en este caso nos lo está marcando como palabras señalizadoras, ¿sí? Los textos explican las causas de la guerra, de la independencia o el concepto de placas tectónicas, ejemplifican las relaciones causa-efecto. Otra opción u otra estructura que entra en lo que es el texto expositivo es la enumeración. ¿Sí? El autor enumera los elementos o acontecimientos en orden numérico o cronológico. Bueno, aquí nada más hacer énfasis en las palabras clave, primero, segundo, tercero, en cuanto a lo que es la enumeración. Otra opción es la secuenciación y aquí pues aquí me voy a ir a los ejemplos porque la verdad como es mucho, a lo mejor son cosas que hacemos en la praxis, pero no nos damos cuenta, no nos percatamos. Entonces, bueno, aquí te dice la secuenciación. Ah, bueno, pues aquí utilizas primero, segundo, luego, después o finalmente. Los acontecimientos de una biografía se escriben siguiendo un patrón secuencial, al igual que los textos científicos que describen el ciclo vital de los organismos. Entonces, eso es a lo que se refiere en el caso de secuenciación. El siguiente es utilizar comparar y contrastar, ¿sí? Aquí pues es trabajar con similitudes y diferencias entre dos o más temas. Y algunas palabras clave pues es aunque, por otro lado, sin embargo. Un ejemplo es cuando el texto compara los vertebrados con los invertebrados, como en un diagrama de Venn. Más adelante pues aquí viene lo que es el diagrama de Venn. Entonces, bueno, dice algunas de las características de un libro del texto expositivo, pues es la página del título, sí, la página del copyright, índice de contenidos, el prefacio. O sea, como les insisto, ¿no? O sea, aquí esto pues es prácticamente lo que tenemos en un libro de texto, o en cualquier libro, ¿verdad? Pero pues estamos hablando en este caso, de un libro escolar. Nos da ejemplos, por ejemplo, bueno, nos ejemplifica el índice, ¿verdad? ¿Para qué sirve el índice? Por ejemplo, hacer énfasis de que, bueno, vamos a revisar el índice, lo puedes enseñar a utilizarlo para que luego el alumno, bueno, quiero localizar un texto, me voy al índice y ya sé cómo puedo llegar más rápido, ¿verdad? A través del número de página. Y luego, para mejorar la comprensión del texto expositivo, aquí nos habla de la lectura de textos expositivos suele ser difícil para los alumnos porque este tipo de texto se lee de forma diferente a los cuentos, porque obviamente el cuento pues es una historia y cómo te lo vas llevando. Más adelante también vemos ejemplos de dramatización. Entonces también está muy interesante porque hay muchas herramientas que podemos apalancarnos para poder lograr involucrar al alumno y que comprenda el contenido. Entonces aquí nos habla en el caso de mejorar la comprensión en el alumno, pues es la etapa de prelectura, ¿sí? Antes de leer un texto expositivo, los profesores deben activar y construir el conocimiento de fondo de las siguientes estrategias. Una lluvia de ideas, ¿sí? Donde pues das un vocabulario, una lista de palabras que estén relacionadas con los conceptos claves de la lectura, ¿sí? Yo me acuerdo, aquí cuando estaba leyendo esto, me acordé mucho cuando mis clases pues sobre todo de inglés, y de hecho aquí lo menciona, o sea, que llegaba el profesor y decía, ok, vamos a tener esta lectura, y te ponía todo un checklist así de vocabulario, ¿no? Entonces, para relacionarte en la comprensión de la lectura, pues tal como lo dice, ¿no? Suena un poco redundante, pero pues así es, ¿no? Y bueno, la lluvia de ideas dice, cuando se utiliza esta estrategia, el profesor introduce un concepto clave tratado en la lectura, los alumnos hacen una lluvia de ideas de palabras relacionadas con el concepto antes de leer. Muchos libros ya incluyen esto, o sea, ya lo traen como parte de la lectura. Y luego una guía de anticipación, pues es establecer el propósito de la lectura, dice el profesor, presenta un grupo de afirmaciones, permítanme, sí, permítanme. Entonces, continuando aquí, ¿qué se hace en la guía de anticipación?
pues es donde el docente, el profesor, perdón, tengo mucho lo del docente, pero es profesor, están de acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación. Entonces aquí dices, bueno, es verdadero, falso, y así como que un poquito de involucramiento, de relacionar para confirmar, por ejemplo, pues conocimiento del tema, ¿no? Aquí nos pone el ejemplo de la guía de anticipación, las instrucciones. Entonces, eso es como que todo es una técnica que también se puede utilizar. El vocabulario previo a la enseñanza, pues igual como lo mencionaba anteriormente, o sea, que llegues, involucres el vocabulario que vas a utilizar en el documento, en el texto, en lo que se va a leer, para facilitar pues la comprensión del contenido. Luego nos habla de un gráfico de anclaje, que es donde se documenta el pensamiento y su evolución. Sí, cuando una clase empieza a estudiar un tema, el profesor comienza con una discusión que capta los conocimientos previos de los niños sobre un tema. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere o se le conoce como el gráfico de anclaje, y es básicamente documentar las preguntas de los niños y sus pensamientos que se van añadiendo con el tiempo. ¿Sí? Esas experiencias poco a poco y además que va incrementando su vocabulario. Se le suma lo que es observaciones y experiencias. Y bueno, aquí entra la parte de lo que es la reflexión, si es el profesor lleva al alumno a la reflexión, que era lo que, bueno, como yo lo entendía, ¿no? O sea, cómo lograr el que el alumno, a mí me sucedió en un semestre, me asignaron la materia de filosofía para estudiantes de quinto semestre de preparatoria. Y es un poco, bueno, fue un reto porque realmente lograr manejar un grupo de más de 35 jóvenes y enrolarlos en esa parte de la lectura, de que se interesaran y luego llevarlos al diálogo. Por ejemplo, ahí yo me ayudé a algunas de las técnicas que menciona aquí, o sea, la parte de, bueno, vocabulario, en este caso, por ejemplo, filósofos, investigación, además de que, por ejemplo, hay un libro que se llama El mundo de Sofía, pero también hay una película, entonces son herramientas que nos complementan para poder motivar en el alumno esas ganas de leer, ¿no? Obviamente estoy hablando ya de preparatoria, pero pues igual con los pequeños, pues hay muchas herramientas que se pueden utilizar y puede ser interesante para ellos y sobre todo que les vaya dejando pues conocimiento, ¿no? O sea, ya mayor vocabulario, la expresión, el asimilar. Y bueno, aquí ya nos habla de la parte de la reflexión. Otra de las opciones es previsualizar el capítulo. Dice cuando los alumnos hacen una vista previa a un capítulo antes de leerlo, ¿sí? Los alumnos examinan los títulos principales, miran las ilustraciones y leen los diagramas o tablas. Los alumnos transfieren las principales en preguntas, las ideas principales, me faltó ideas, en preguntas que se responden al leer el material. Entonces está la etapa de lectura, durante la lectura del texto, entonces el profesor debe de entrar aquí en apoyo de la comprensión y pues ser una guía, ¿no? Que era lo que, por ejemplo, yo lo viví en el caso de cuando me tocó esa materia de filosofía, porque pues obviamente es mucho de lectura, y cómo guiarlos, ¿no? El dar una ojeada, escanear, una lectura lenta y cuidadosa. O sea, por ejemplo, bueno, aquí es leer y puedes manejar lo que es, bueno, algún significado, alguna duda, algún concepto. Y con eso ir como que, bueno, refuerzo el conocimiento, refuerzo el contenido, ¿no? Y, bueno, otro también que se cierra con este ejemplo es escuchar, leer y discutir, que también es como yo lo vi como más, como involucras más al alumno de alguna manera. El mapa, aquí vienen más opciones que puedes utilizar. El mapa de araña dice que tipo se enumera las ideas que están relacionadas con el tema central.
nos habla otra vez de los organizadores gráficos, que era lo que venía en un principio. El mapa conceptual, pues yo creo que es así. Hoy por hoy hay muchísimos software o plataformas donde el mapa mental, pues, es sobre todo para la gente. Bueno, todos tenemos algo de visual, ¿no? Entonces yo creo que todo este tipo de herramientas nos ayudan a aterrizar más la estrategia, ¿no? La cadena de secuencias es como aquí nos dice, bueno, es un tipo de semántica o mapa conceptual donde se ve el orden en una secuencia de eventos, ¿sí? Procedimiento o etapas de un proceso. El esquema, por ejemplo, aquí el esquema me llamó la atención que es más utilizado para clarificar relaciones entre una idea de un texto. Y como les mencioné anteriormente, el diagrama de Venn. Entonces, bueno, aquí básicamente es comparar y contrastar conceptos en los libros de texto. Y nos dice cómo se muestra con círculos ligeramente superpuestos. Y también aquí lo que nos hacía énfasis es que, por ejemplo, cuando tienes un texto y en las columnas, ya sea a la derecha o a la izquierda, dependiendo del diseño, trae como bullets o ideas, ¿no? Entonces todo eso pues nos viene como que a reforzar el contenido.